¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos, ¿cierto?, todos los jueves en su día de estreno y que luego también se repite durante la programación de Uchile TV. Espero que estén todos bien, ¿cierto?, siguiendo este nuevo programa donde vamos a estar abordando las proyecciones y la variante Delta, esta variante de preocupación, ¿cierto?, que ha generado varias complicaciones, aumento de cifras en otros países. Bueno, es parte de lo que vamos a estar analizando hoy día con nuestros invitados. Como siempre, recordarles que tenemos distintos canales para que ustedes se informen y sean parte también de esta comunidad. Ustedes están viendo ahí, ¿cierto?, en pantalla nuestras redes sociales, y también recordarles nuestro correo canaluchiletv@uchile.cl. Ahí ustedes pueden dejarnos sus comentarios, mandar también, ¿cierto?, sus videos. Nos interesa, nos importa que ustedes también sean parte y dejen ahí sus consultas, tomar su celular, hacer un video breve con alguna consulta que quieran plantearle a alguna de nuestras invitadas o invitados que tenemos semana a semana, digo. Y además contarles que si usted se perdió algún capítulo, si quieren revivir alguna entrevista de las que hemos estado realizando durante estas últimas semanas, pueden hacerlo también a través del canal de la Universidad de Chile en YouTube. Ahí pueden, ¿cierto?, seguir nuestras entrevistas, nuestros capítulos desde el capítulo 1 hasta este capítulo. También pueden revisar cuando quieran toda la información. Comienza aquí un nuevo capítulo con Ojo Clínico. Y como es habitual en nuestro programa, comenzamos revisando las principales cifras, el escenario actual en nuestro país. Y comenzamos con los casos nuevos. En promedio se han registrado 721 casos diarios de coronavirus en nuestro país. Si revisamos los casos activos, actualmente son más de 4.300 los casos activos de COVID-19 en Chile, y la positividad alcanza un 1,3%. Hablamos de la variante Delta, vamos a estar hablando de ella, ¿cierto?, durante este capítulo, pero contarles que según informó el Ministerio de Salud, el 64% de los casos de variante Delta en nuestro país han sido asintomáticos, no han presentado síntomas, por lo cual es bien importante mantener, ¿cierto?, las medidas de cuidado, de resguardo, sobre todo cuando podemos estar, ¿cierto?, contagiando a otros y no saberlo al no presentar síntomas. Revisamos también lo que ha pasado con el plan paso a paso. Hemos visto cómo en las últimas semanas ha ido cambiando este plan, se han ido ya llevando a cabo las modificaciones que se hicieron, ¿cierto?, y se anunciaron hace un par de semanas. Actualmente no hay comunas que se encuentren en cuarentena, solo una, Contulmo, que se encuentra en la etapa 2, en la fase 2, ¿cierto?, de transición según el plan, ¿cierto?, y las distintas fases que tiene este plan paso a paso. Revisamos particularmente también lo que ocurre con la región de Magallanes, porque en la región de Magallanes no hay hospitalizados y también la positividad es del 0%. Una muy buena noticia de la cual, ¿cierto?, nos alegramos, y de esta forma Magallanes se convirtió en la primera región, ¿cierto?, en pasar a la apertura avanzada. Es algo de lo que tenemos que estar todos los chilenos muy pendientes, todos los chilenos y todas las chilenas muy pendientes, ¿cierto?, de lo que ocurra en Magallanes, para que también esto se pueda replicar en otras zonas del país. Revisamos también otras cifras con respecto a las camas UCI. El Ministerio de Salud informó que en promedio 714 personas han ingresado diariamente a las unidades de cuidados intensivos en nuestro país. Esto tras las fiestas patrias, ¿cierto?, aunque pareciera que ocurrió hace mucho tiempo atrás, a solo algunas semanas nada más, ¿cierto? Estábamos con este fin de semana largo y las celebraciones patrias de nuestro país. Esto obviamente implica también un aumento con respecto a lo que teníamos, a las cifras que teníamos a comienzos del mes de septiembre. Y cerramos este panorama, este barrido por las principales cifras de los últimos días con el proceso de vacunación. Se han administrado más de 3,3 millones de dosis, de terceras dosis, en personas mayores de 55 años. Y también, si revisamos lo que está pasando en torno a la campaña de inmunización, ¿cierto?, de niñas y niños de entre 6 a 17 años, también hay una cifra bien importante a destacar. 2 millones
2.354.515 niños y niñas ya han recibido, ¿cierto?, sus dosis de vacuna. Lo decían, ¿cierto?, las autoridades de aquí a fines de año, ¿cierto?, esperan ya tener a todo este grupo etario cubierto con su esquema de vacunación frente a lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con el plan de inmunización del Ministerio de Salud. Quedamos hasta acá con la revisión de las principales cifras en Con Ojo Clínico. Ya han pasado más de 3 meses desde que apareció una de las últimas variantes del coronavirus, del COVID-19. Estamos hablando de la variante Delta, una cepa del virus que surgió casi un año ya en la India particularmente y que se ha ido propagando a lo largo, ¿cierto?, de los meses en otros países del mundo y comenzó, ¿cierto?, también a afectar a países como Estados Unidos, Israel y también Reino Unido. Fue particularmente el 24 de junio cuando llega a nuestro país. Esto ocurre, ¿cierto?, cuando llega una pasajera, una mujer, ¿cierto?, de 42 años, proveniente de Estados Unidos, que venía, ¿cierto?, para participar por, obviamente, la lamentable noticia que le habían dado, ¿cierto?, del fallecimiento de su padre, participar del funeral que se iba a realizar en la localidad de San Javier, esto en la región del Maule. Esto, ¿cierto?, marca un hito el 24 de junio cuando se reporta el primer caso de la variante Delta, que no estuvo exenta de polémica por los controles y por las pruebas, ¿cierto?, que se realizaron en ese momento. El segundo caso apareció después, ¿cierto?, más tarde en la región de Valparaíso. Aunque los síntomas son bastante similares, ¿cierto?, a una cepa original, por así decirlo, de COVID-19, ¿cierto?, tos, fiebre, dolor de garganta, también algunas secreciones nasales. Esta variante es y fue calificada en su momento y sigue siendo de preocupación, una variante muy peligrosa. Esto debido a que es considerada la más contagiosa y además la más rápida también en propagarse, por lo que las autoridades, ¿cierto?, no solo de nuestro país, sino que también de el mundo entero han puesto la alerta. En su momento, la misma OMS, ¿cierto?, hizo la advertencia de que esta era una variante de bastante preocupación. Debido justamente a esta variante, se están provocando nuevos brotes en algunos países, particularmente entre personas, ¿cierto?, que no han recibido sus vacunas, personas que no han sido parte del proceso de inoculación que se registra en nuestro país y también en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la variante Delta es la responsable del 83% de los casos de COVID-19, según las cifras que reportan desde esa nación. Particularmente si revisamos la situación local de nuestro país, en Chile, esta semana, sin ir más lejos, el Ministerio de Salud anunció, ¿cierto?, informó que más del 64% de los casos identificados como variante Delta en nuestro país eran personas sin síntomas, asintomáticos, por lo que también eso genera mayor preocupación frente a que son personas que pueden pensar, ¿cierto?, que no son portadoras de esta enfermedad, de esta infección y pueden, ¿cierto?, estar propagando este virus. Es importante hablar, ¿cierto?, sobre la variante Delta, sus proyecciones, cuando en nuestro país vemos, ¿cierto?, que hay cambios en torno al plan paso a paso, hay mayor flexibilidad, hay mayor libertad para movilizarse, ¿cierto? Muchos trabajos ya están volviendo a la presencialidad, a sistemas híbridos, los escolares también de manera presencial, y poco a poco se vuelve a esta normalidad, ¿cierto?, que se tenía hasta antes de que apareciera el primer caso de coronavirus en nuestro país. Pero lo cierto es que está entre nosotros esta variante Delta. Pueden surgir también otras variantes, lo han dicho los especialistas, lo han advertido, y hay que mantener entonces las medidas de autocuidado, ser cautelosos, como lo han señalado también especialistas, no solo de la Universidad de Chile, sino que también de otros planteles del mundo de la salud, frente a la situación actual, la realidad que tenemos hoy día en nuestro país, y no descuidar las medidas sanitarias. Lo decía la subsecretaria Paula Daza hace algunos días, como por ejemplo el uso de mascarilla es una herramienta que vamos a seguir utilizando por mucho tiempo más. Es parte de lo que vamos a estar analizando, discutiendo, conversando con dos interesantes invitados en nuestro programa de hoy día con Ojo Clínico.
Y comenzamos nuestra primera entrevista en este espacio. Tenemos, usted ya lo está viendo ahí, al profesor Gabriel Cavada. Él es epidemiólogo, ¿cierto? Académico bioestadístico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Profesor Cavada, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, pues, a su Profesor, disposición. muchísimas gracias, profesor. Gracias por ser parte de esta comunidad, ¿cierto?, que hacemos acá con este programa. Partir primero analizando un poco en qué situación estamos actualmente en la pandemia. Estamos viendo que sí, tenemos menos casos de los que teníamos hace 2 meses atrás, ¿cierto? Pero al parecer están aumentando. Venimos también de las fiestas patrias. ¿En qué etapa de la pandemia estamos actualmente a su juicio? Interesante tu pregunta porque hay que leerlo en una cierta perspectiva histórica, perspectiva histórica cercana, ¿no? Hace más o menos desde la tercera semana de junio se registró permanentemente una contracción epidémica durante 14 semanas, o sea, durante 14 semanas consecutivas, la pandemia se contrajo a nivel nacional. Esto quiere decir que la cantidad de casos fue disminuyendo progresivamente y sostenidamente en el tiempo. Sin embargo, esta tendencia a la baja permanente eh, se quebró más o menos hace un par de semanas atrás. Esto es lo que se refleja en este mentado R efectivo, digamos. R efectivos mayores que 1 significa que la pandemia se expande, y R efectivos menores que 1 quiere decir que la pandemia se contrae. Entonces, como te contaba, durante 14 semanas tuvimos este R efectivo menor que 1 sistemáticamente, y el orden de disminución de casos por semana en esa época fue de aproximadamente un 20% por semana. Y eso se quebró, te diría yo, más o menos hace unas 2 o 3 semanas, ¿no es cierto? Un poquito antes, previo a las fiestas patrias, y ahí se registró un R efectivo semanal de un aumento de casos de un 4%, luego subió al orden del 20%, y ahora nuevamente lo estamos tendiendo a estabilizar en esta semana, lo que nos hace pensar que o esta pequeña ola va a bajar o eventualmente podría mantenerse. Esto es en la historia cercana. Pero actualmente estamos hablando de una cantidad de casos a nivel nacional que está del orden de los 4.000 a 4.500 casos, ¿cierto? Pero si nosotros lo miramos esto en la perspectiva más larga, año 2020 y año 2021, la cosa es bastante halagüeña y se puede explicar bastante bien. A esta misma fecha del año 2020, después de haber tenido una ola muy asiaga, que siempre esto ocurre, digamos, en junio, porque este virus tiene esta componente estacional, llegamos a lo que se llegó a una etapa de endemia. Endemia en estos brotes epidémicos se entiende como que la cantidad de casos por unidad de tiempo se mantiene constante, ¿sí? Y es lo que ocurrió en la primavera del 2020, donde tuvimos una endemia del orden de los 10.000 a 12.000 casos por semana. Ahí se mantuvo eso parejamente, y esto ocurrió hasta más o menos la primera quincena de diciembre, donde tuvimos un rebrote el año pasado, un rebrote tremendamente rebelde, ¿no es cierto?, que nos llevó, digamos, a un pic en enero, luego otro pic en marzo, después a otro pic en mayo, y después este pic del año 2021. Así se encadenaron las cosas. Desde el punto de vista de la forma epidemiológica, este año 2021 habíamos observado lo mismo, con la diferencia que el nivel de endemia actualmente es del orden de los 4.000 a 4.500 casos, como te digo.
Y por lo tanto, si uno hace un poquito de matemática, 4.000 de 10.000 es una reducción de un 60%. O sea, en términos generales, si ya uno hace una cosa un poquito más fina, la endemia que estamos observando este año es de entre un 60 y un 70% de casos menos que ocurrió en la misma fecha del año 2020. ¿Y eso a qué se atribuye fundamentalmente o con qué se puede asociar? Eso tiende a coincidir con la eficacia que tienen las vacunas para prevenir contagios. La eficacia de las vacunas que estamos usando en Chile y particularmente la Sinovac, ¿no es cierto?, tiene una eficacia del orden del 60 al 70% para la prevención de contagios y por lo tanto eso coincide con los números y por lo tanto esta etapa endémica que estamos observando durante el año 2021, ¿sí?, y que es tan tremendamente inferior a la del 2020, ya te digo, en una reducción del 60 al 70%, puede ser perfectamente explicada por los altos niveles vacunales que tenemos en este momento. Claro, profesor, estamos de hecho en pleno proceso de dosis de refuerzo, ¿cierto? En personas mayores de 55 años, está también el proceso de vacunación de los niños. Pensando en eso mismo, ¿de qué manera también podrían influir, afectar o no las medidas que estamos viendo ahora con el plan paso a paso? Porque si bien, que usted me dice, claro, está esta reducción, ¿cierto? Si miramos y comparamos lo que pasaba en septiembre del año pasado y lo que está pasando ahora, hay una reducción importante, pero ¿podrían afectar o podría influir este proceso de mayor normalidad, entre comillas, la presencialidad, ¿cierto? Estas nuevas fases, el toque de queda que ya no está. ¿Cree usted que hay alguna relación? ¿Podría suceder o tener alguna consecuencia a largo plazo? Mira, si uno es ortodoxo para pensar, probablemente sí debería haber una consecuencia, pero yo creo que la consecuencia es muy, muy, muy marginal. Probablemente este pequeño incremento de casos que actualmente estamos viendo, ¿no es cierto?, que están dentro de este rango de endemia esperado para el 2021, responde justamente, digamos, a la ampliación de mayores libertades, pero yo creo que fundamentalmente el trabajo de contención epidémica se debe fundamentalmente a la gran porcentaje de la población vacunada, a los dosis de refuerzo, y en mi opinión personal, y yo creo que a estas alturas es el único camino que nos queda, digamos, seguir insistiendo en una vacunación masiva e incluso esperar los resultados de los ensayos clínicos que permitan eh, probar la seguridad y la eficacia de las vacunas en la población pediátrica que en la última autorización del ISP no fue autorizada. Inicialmente se había propuesto vacunar a los niños mayores de 3 años y el ISP decidió vacunar de 6 años para arriba, pero esperemos que pronto tengamos evidencia científica de modo tal que sea seguro y eficaz vacunar al otro rango pediátrico que se nos quedó fuera o incluso ampliarlo. ¿Mm? Y así entonces le damos cada vez menos espacio al virus para que pueda encontrar susceptibles y enfermarlos. Perfecto. Profesor, sumemos ahora otro ingrediente, la variante Delta, ¿cierto? Esta variante de preocupación, que es bastante peligrosa. Si pudiéramos también explicar, bueno, en qué consiste, por qué es tan peligrosa, ¿cierto? Y cómo también hay que tener cierta cautela frente a cómo ella se puede ir desarrollando y pensando, además, que pueden aparecer otras variantes, ¿no? Mira, si me permites, vamos a desmitificarla un poco. Yo creo que la variante Delta tuvo demasiada publicidad. Ya. Entonces, para situarla en su plano específico, lo único que hay que decir es que es tremendamente más contagiosa que la cepa inicial que inauguró el COVID-19 en Chile, ¿no es cierto? La cepa inicial, un infectado era capaz de contagiar a 4. En el caso de la Delta, un contagiado es capaz de contagiar a 8 o a 9. Sin embargo,
se ha visto por la información más empírica que si bien esta cepa delta es más contagiosa, es bastante menos letal que la inicial, que incluso la de Manao, que fue la responsable de el brote epidémico tan aciago que tuvimos en este invierno, ¿sí? Y si me permites conectar muy pequeño con la cosa de vacuna, recordemos que, como ya te decía, las vacunas tienen una eficacia para prevenir contagio entre un 60 y un 70%. Sin embargo, la eficacia para prevenir una enfermedad grave y por ende la muerte, ya estas eficacias son del orden del 90%. Entonces, es muy interesante que la comunidad comprenda que el primer objetivo de la vacuna no es contener contagios, sino que restarle gravedad a la enfermedad. Ojalá, ¿no es cierto?, o sea, lo que está haciendo la vacuna es que la enfermedad COVID-19, de pasar a ser una enfermedad grave y letal, pase a ser solo una enfermedad leve o asintomática. Y eso es notable porque a pesar que hemos tenido este rebrote de contagios, que es bastante marginal, como te explicaba, las cifras de muerte están bastante acotadas respecto incluso de un mes atrás. La última es del orden de 6, 7 muertos por día y eh, siempre una muerte es lamentable, pero el número de muertos es mucho más halagüeño que lo que teníamos hace un mes o un mes y medio atrás. Y ese es un gran objetivo que también puede ser atribuido a la vacuna. Profesor, y que se presente asintomática, lo decían las autoridades del Ministerio de Salud hace algunos días, el 64% de los pacientes que estaban, ¿cierto?, diagnosticados o se les había identificado la variante Delta eran personas asintomáticas. Eso obviamente genera una situación distinta, ¿no? Pueden ser personas que van a andar contagiando sin saber que son portadores de esta infección. Claro, pero además son menos. Acuérdate que la positividad nacional hoy día, reportada hoy día, es de 2%. Entonces, esta es una cifra que todavía no la hemos comentado. Si tú en este momento tienes molestia respiratoria y vas a un servicio asistencial, ¿no es cierto?, la probabilidad de que tu molestia se deba a contagio COVID-19 solamente de un 2%. O sea, la causa de tu molestia respiratoria en un 98% se produce a etiologías completamente distintas al COVID-19. Entonces, claro, tienes una cepa que es mucho más contagiosa, que según los últimos reportes estaría siendo responsable del tapiz de cerca del 60% de los contagios actuales, pero los contagiantes son bastante menos que en las olas aciagas. Encontrarse con un contagio es más difícil. Perfecto. Profesor, lo queremos invitar ahora a que revisemos parte de una consulta que nos llega desde Chillán, porque también acá con Ojo Clínico tienen espacio, ¿cierto?, nuestros telespectadores, oyentes, ¿cierto?, nuestro público. Así que lo invito a revisar la siguiente consulta. Considerando el avance de la variante Delta en Chile y el mundo, ¿será necesario reforzar la vacunación cada cierto tiempo? ¿Habrán más dosis luego de la tercera dosis de refuerzo? Saludos. Profesora, ahí estaba la consulta que nos hacía, ¿cierto?, Camila, en relación a esto que queda, ¿cierto?, sobre la mesa, la posibilidad de seguir teniendo vacunación de refuerzo quizás anualmente. Algunos especialistas hablaban de que podía ser algo similar a lo que hemos tenido, ¿cierto?, con la influenza. No sé, ¿cuál es su opinión? Mira, van a ocurrir dos cosas paralelas, digamos, complementarias. Es muy probable que a partir de este otro año la vacuna contra COVID-19 entre en un plano regular de vacunación, ¿sí? Y, y sea necesario, a mi juicio,
probablemente volver a vacunar con Sinovac, ¿no es cierto? Que, entre paréntesis, por su tecnología, que es de virus disminuido, es mucho más efectiva para atacar o prevenir cualquier cepa, ¿sí? Pero independientemente, digamos, a qué vacuna nos suscribamos, lo que va a ocurrir entonces es que vamos a mantener un nivel de protección que haga que esta epidemia pase a ser una endemia con casos cada vez más acotados. Pero yo no soy virólogo, ¿no es cierto? Pero de cultura general he sabido que para que un virus quiera subsistir, permanecer, digamos, en el ambiente, este virus necesariamente tiene que dejar de ser letal si él quiere convivir. Entonces va a ocurrir que el virus, al pasar el tiempo, se va a poner cada vez más inocuo y por lo tanto va por sí solo a producir enfermedades mucho menos graves. Como tú sabes, muchas enfermedades respiratorias se producen o encuentran su causa en otros coronavirus, ¿cierto? Este es uno de una familia larga. Pero probablemente si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de hacer una historia, valga la redundancia, retrospectiva de un coronavirus actual que no sea el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Que actualmente este virus cause un resfrío común. Muy probablemente este virus hace 40 años atrás era un virus potencialmente mortal. Entonces muy probablemente pase lo mismo con el SARS-CoV-2, que a medida que pase el tiempo, y no mucho además, pocos años, el virus se vaya poniendo cada vez más inocuo. Nos ocurrió, si tú recuerdas, el año 2009, tuvimos esta epidemia del H1N1, la gripe porcina. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? La diferencia es que este virus fue bastante menos letal que digamos, pero si tú recuerdas la situación, nosotros anticipábamos una epidemia que podía ser potencialmente fatal, digamos, muy aciaga, pero eso no ocurrió. Pero el último contagio comunitario de H1N1 fue el año 2019, o sea, 10 años después de haberse declarado la epidemia de H1N1, pero el 2019, si tú recuerdas, nadie se acordaba ya de la gripe H1N1. Aquí probablemente vaya a ocurrir lo mismo y en un plazo bastante similar. Profesor, ya nos quedan poquitos minutos para comenzar a cerrar esta parte del programa, pero las proyecciones que podamos hacer de aquí a fin de año, ¿cierto? Deberíamos mantenernos en estas cifras, los cuidados que tenemos que mantener también, usted lo decía, lo importante de la vacunación, de cumplir con las dosis de refuerzo, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, si bien vamos a ver que es cierto que van a ir disminuyendo las cifras, hay también una responsabilidad individual, ¿no? Y colectiva de poder hacer que estas cifras se mantengan bajitas durante los próximos meses. Tú has dado en el clavo. Lo que queda ahora es aquellos que no se han vacunado por rezago, por simple dejación, que vayan y se vacunen. Las vacunas son seguras, no dañan y son efectivas. Y yo creo que por un tiempo bastante prudente vamos a tener que mantener las medidas de autocuidado fundamentales, lavarse las manos con agua y jabón, andar con el alcohol gel, ¿no es cierto? Cubrirnos nuestra cara, nuestro sistema respiratorio, digamos, externo con una máscara efectiva, evitar las perspectivas de aglomeración, en el fondo, digamos, mantener un autocuidado higiénico básico y, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, muy probablemente entremos a una situación ya más regular, más normal, como la que vivíamos el año 2019 a nivel global, probablemente el año 2024, digamos, en una
en una perspectiva más o menos razonable. Lo que no quiere decir, digamos, que vamos a vivir en términos restrictivos el 2022 y el 2023. Lo que estoy diciendo es que podríamos volver a una normalidad como la conocíamos en términos globales a partir más o menos de esa fecha. Y obviamente eso depende también de cómo seamos responsables todas y todos con respecto a esta pandemia y las lecciones también, cierto, que nos debería haber dejado y nos tiene que dejar. Profesor, le queremos agradecer estos minutos por acompañarnos, por explicarnos, cierto, y hacer todas las proyecciones y los análisis correspondientes. Le agradecemos a Gabriel Cavada, académico bioestadístico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, por ser parte hoy día de nuestro programa Con Ojo Clínico. Muchas gracias. Es un placer, pues un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo grande. Que esté muy bien, muchas gracias. A lo largo de los casi 20 capítulos que hemos hecho de Con Ojo Clínico, siempre hemos intentado el objetivo de entregar información, concientizar sobre lo que implica la pandemia, ¿cierto? Sus distintas consecuencias a nivel de salud, a nivel emocional. Pero en el día de hoy queremos invitarlos a revisar un testimonio que nos parece muy valioso. Se trata de Ronnie Zúñiga. Él es funcionario de la Universidad de Chile, estuvo 22 días internado a raíz del COVID-19, 5 de ellos intubado. Y él nos cuenta cómo fue que vivió esta enfermedad, cuáles fueron las implicancias en su día a día, cómo ha logrado salir, ¿cierto?, de esta situación. Y nos parece muy interesante que ustedes también puedan compartir esta información y este material. Los invitamos a ver el siguiente testimonio. Mi nombre es Ronnie Zúñiga Miranda, tengo 46 años, trabajo en la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Ciencia Ecológica, soy auxiliar de laboratorio y lo hago desde el año 2001. Yo entiendo cómo funciona el virus, sé que hay que cuidarse, entendía muy bien la distancia social, usaba mascarilla con mi señora, casi no salíamos a ninguna parte, nos preparamos bastante bien. El contagio vino porque mi esposa es enfermera, es TENS de salud, y en ese tiempo trabajaba en 2 lugares. Mi urgencia siempre fue el Hospital Clínico de la Chile, porque por mi plan de salud yo lo escogí como la primera opción de hospital. Pasé a una sala y puesto que mi condición empezó a empeorar, no tengo tan claro, digamos, no tengo claro el tiempo como transcurrió después de eso, cuando me dijeron que iba a pasar a cuidado intensivo en intubación. Se formó un lazo ahí y eso me hacía sentir bastante bien. Por ejemplo, yo no supe cuántos días estuve intubado, no lo sabía. Los doctores, me acuerdo que cuando salí de la intubación, tengo momentos como extraños, así como tuve muchos delirios. No sé si eso le pasará a todo el mundo, pero viví como una etapa bien fantasiosa en el hospital. Estoy vivo gracias a la excelente atención que me dio este hospital, a los cuidados de su personal, a los doctores, a los asistentes, a los enfermeros. Y les quiero decir que en su aniversario, número 68, lo celebren de la mejor forma posible y deseo que puedan seguir muchos años más cumpliendo aniversario, ayudando a la gente, salvando vidas. Larga vida por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Felicidades.
Después de este interesante testimonio que acabamos de compartir con todos ustedes en nuestro programa, los invitamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeñita. Ya vamos a volver a nuestra segunda parte del programa. Tenemos a un interesante invitado, el profesor Marcelo Olivares, que nos va a estar hablando sobre una investigación, un estudio que tiene sus ojos puestos en el aeropuerto, fíjese usted. A la vuelta de esta pausa, regresamos con Ojo Clínico. Estamos en Ojo Clínico y el invitado que tenemos ahora y que lo está viendo usted en pantalla es el profesor Marcelo Olivares. Él es profesor asociado de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Además es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, que también está albergado en la Universidad de Chile. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor, primero hablemos en general cómo surge esta investigación que ustedes hacen, ¿cierto? Que aborda justamente los procedimientos, la estrategia, ¿cierto? Y que busca optimizar un poco la pesquisa en el aeropuerto con la llegada, ¿cierto?, de pasajeros desde otras partes del mundo. La verdad es que nosotros llevamos harto tiempo trabajando en distintos temas relacionados a la pandemia. Lo que hemos visto es que, de alguna manera, el tipo de medidas que se van tomando ha ido evolucionando en el tiempo, porque son distintas necesidades, la tecnología también ha evolucionado, de tal forma que ahora tenemos herramientas que antes no teníamos para poder contener, ¿cierto? Al principio, cuando nos pidió el virus, teníamos las cuarentenas, y básicamente la cuarentena era un instrumento para prevenir la transmisión, pero con el tiempo fuimos aumentando la capacidad de testeo, ¿cierto? Fuimos tomando, ¿cierto?, el uso masivo de mascarilla, de distintos tipos de mascarilla. Entonces, esto ha ido evolucionando, y la verdad que nosotros el año pasado, por ahí por octubre, empezamos a trabajar en el tema de los colegios, porque vimos que ya hay alguna reapertura, el tema de mantener los colegios cerrados era insostenible, porque se estaban viendo efectos muy adversos en la educación de los niños, con mucha desigualdad. Entonces tratamos de estudiar cómo podíamos eventualmente volver a los colegios de una forma segura. Y una de las estrategias que se está utilizando en el mundo y que quisimos también evaluarla acá tenía que ver con estos mecanismos de testeo, de hacer un testeo, distintos tipos de test que se pueden utilizar en los colegios, pero un testeo frecuente para tratar, ¿cierto?, de pesquisar algunos pacientes asintomáticos o que antes de tener síntomas, o gente que cree que no tiene y tiene síntomas leves y cree que no tiene COVID, ¿cierto?, poder identificarlos tempranamente dentro de ¿cierto?, y poder de alguna manera aislarlos. Entonces, cuando estábamos en ese trabajo, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que estábamos haciendo ahí, que tenía que ver con definir, ¿cierto?, las estrategias de cuándo testear, qué largos de cuarentena, ¿cierto?, cuándo en la cuarentena hacer tests. Hay algunas otras, por ejemplo, cosas que suceden que los profesores, por ejemplo, que hacen clase en un curso donde hay un contagiado, no tiene que aislarse, pero muchos colegios estaban preocupados de que ese profesor siguiera circulando. Entonces, ¿cómo podíamos, ¿cierto?, tratar de asegurarnos que ese profesor eventualmente que hace clase en otras salas no, ¿cierto?, no generan un brote? Y entonces empezaron a aparecer estas estrategias de que, mira, podríamos mantener el profesor funcionando si es que hacemos tests. Y ahí hay distintos tipos de test, distintas tecnologías, se evalúan, se modelan, y nos dimos cuenta que eso mismo que se estaba haciendo con los profesores se podía hacer con los viajeros, porque al final el viajero es alguien que, ¿cierto?, está en un poco más de riesgo de haber sido contagiado, eventualmente con una variante que podría ser más contagiosa. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo poder, ¿cierto?, monitorear a estos viajeros? ¿Cierto?, ¿cuánto tiempo aislarlo? Eventualmente, ¿cómo combinar esos aislamientos, esas cuarentenas, con test que permitan ir monitoreando el estado de estos viajeros? Y entonces así fue un poco como nació, y bueno, seguimos trabajando con el tema de los colegios, pero nos dimos cuenta que muchos de los conocimientos que estábamos generando ahí era perfectamente aplicable al tema de aeropuertos. Profesor, en el fondo, claro, lo que ustedes proponen en esta investigación tiene que ver con la aplicación de test de antígenos. Si pudiéramos entonces precisar a quienes siguen esta entrevista en qué se diferencia, ¿cierto?, un test PCR, el hisopado, y un test de antígeno que es más rápido. Expliquémosle también a los telespectadores en qué consisten. Entonces voy a explicar quizás en términos más simples, ¿cierto? Cuando tenemos una persona que creemos que está en sospecha de COVID, ¿cierto?, que podría haber estado expuesto, hace cuarentena. Y estamos todos acostumbrados, probablemente a todos nos ha tocado alguna vez ser contacto estrecho, y tenemos que, ¿cierto?, inicialmente guardar una cuarentena de 2 semanas. ¿Cuál es el objetivo? Que si esa persona se infectó,
vamos a tener síntomas en intertanto, y si no muestra síntomas, eventualmente puede ser un caso asintomático que a partir de los 14 días, ¿cierto? Ya deja de ser infeccioso. Después nos dimos cuenta que quizás eso se podía cortar a 11 días, ¿cierto? Porque ya a partir del día 11 la persona no debería estar infecciosa después de esa fecha, y los modelos lo avalan, y un poco la experiencia también internacional. No. Entonces, el punto es que en la medida que hemos avanzado en esta pandemia y tenemos vacunación y la gente se cuida y está con las mascarillas, ¿cierto? Ya uno dice, bueno, la probabilidad de que una persona que estuvo, ¿cierto?, en una sala grande con una persona que fue contagiada, probablemente esa probabilidad de que esa persona haya sido contagiada es baja. Sin embargo, igual se considera contacto y por lo tanto tiene que hacer cuarentena, pero estamos entrando en un régimen en donde la probabilidad de haber sido contagiado ha bajado harto, porque estamos vacunados, porque estamos tomando más medidas. Entonces, lo que pasa, y esto se ha visto también en el mundo, es que la adherencia a estas cuarentenas ha ido bajando. La gente dice, le dice, hace cuarentena 10 días, pero dice ya el cuarto, quinto día no tiene síntomas, la gente se empieza a relajar. Y es muy difícil fiscalizar que todas estas cuarentenas de días se guardan. Y eso pasaba con el aeropuerto, ¿cierto? La gente llegaba al aeropuerto, se hacía un PCR a la llegada y después tenía que hacer 10 días de cuarentena. Pero ¿cómo nos aseguramos que esas personas estén 10 días en cuarentena? No es fácil. Entonces lo que se empezó a hacer es que se empezaron a cortar esas cuarentenas. ¿Sí? Ahora, en la medida que cortamos la cuarentena, el riesgo va a aumentar, porque ya a partir de 10 días es difícil que esté contagioso, pero a partir de 7 días ya empieza a aumentar el riesgo de que una persona que se contagió en el avión siga contagiosa después de 7 días. Entonces, acortar la cuarentena de 10 a 7 días sí te aumenta el riesgo. Puede ser un riesgo pequeño porque la probabilidad de que esa persona se haya contagiado es baja, pero hay un riesgo, y el riesgo aumenta cuando acorta. Y después se pasó de 7 días a 5 días. Y eso aumenta aún más el riesgo, ¿cierto? Una persona que se contagió en el avión, la probabilidad de que siga contagioso después de 5 días es bastante alta. Claro, profesor. Claro, entonces en el fondo ustedes proponen realizar, ¿cierto?, a la llegada. O sea, cuando uno viene de un vuelo del exterior, uno tiene que presentar un examen PCR, ¿cierto?, con 72 horas como máximo, y además uno le aplican, ¿cierto?, un test acá. Pero en el fondo lo que ustedes plantean es realizar este test de antígeno, que es más rápido, entiendo que no se demora más de hasta 30 minutos en tener ya un resultado, ¿cierto? Y que eso sea también una prueba para saber si esa persona tiene o no tiene, y que haya un control un poquito más acotado, sobre todo pensando que ya se está volviendo un poco más a esta normalidad, ¿cierto? Y que las fronteras están ya más expeditas. Para precisar un poco más, el test de PCR se hace en el aeropuerto a la llegada. Y ese test es súper valioso. Es muy bueno porque si hay cualquier persona que viene entrando ya contagiosa, lo vamos a pillar ahí. Pero ese test no es infalible. Una persona que se contagió 2, 3 días antes de tomar el avión, hay una probabilidad alta que ese PCR no lo detecte. Exacto. ¿Ya? Y después, si hacemos una cuarentena de 5 días, hay algunos de esos, ¿no?, los que se contagiaron muy, ¿cierto?, muy encima del vuelo, que van a seguir contagiosos. Entonces, el punto que hacemos nosotros es que si tú combinas ese test a la llegada a Chile con un test que se haga 4 días después, te baja muchísimo el riesgo. Porque si hay una persona que efectivamente se contagió y va a terminar su cuarentena el 5.º día, a esa persona tú ya la pillaste el día 4. ¿Okay? Y eso se puede hacer con un test de antígeno o también se podría hacer con un test PCR. Lo que pasa es que el test de antígeno es más rápido y también es más barato. Y generalmente el poder de detección que tiene para alguien que ya lleva 5 días infectado es más o menos alto. Entonces, ahí uno pierde mucho con el test de antígeno. El test PCR es el mejor test para detectar COVID y eso no hay discusión. O sea, entonces es el test que tiene la mayor precisión para detectar COVID. Pero sobre todo para diagnóstico. Pero el test de antígeno, ¿cierto?, que es peor que el PCR, no es mucho peor para alguien que ya lleva 5 días contagiado. Tiene como una efectividad que va entre el 80 y el 90%. Entonces, entre tener una persona que sale a circular el 5.º día, ¿cierto?, sin ninguna, ¿cierto?, sin ningún chequeo de que esa persona no esté contagiada, es mucho mejor hacer un test el día antes, el día 4, y efectivamente asegurarse que esa persona con alta probabilidad no está contagiada. Entonces, combinar estos tests que son a la llegada de Chile con otros tests que se hacen dentro de los primeros días de estadía en Chile permite acortar la cuarentena sin riesgo. Y esa es la idea. Tú acortas la cuarentena, hace sentido acortar la cuarentena porque la gente igual no está cumpliendo las cuarentenas muy largas. Pero tenemos que compensar eso con otra cosa. ¿Cómo se compensa?
con otro test. Dos preguntas que hacer primero. El test de antígeno no reemplaza, ¿cierto?, a un test PCR, o sea, son cosas distintas, usted lo ha estado explicando. Y lo otro, este resultado, ¿cierto?, de este test de antígeno es inmediato, es más rápido. Sí, exactamente. El test de antígeno es un test que generalmente se recomienda que lo haga una persona, digamos, de cierta experta del ámbito de la salud, un TENS, una enfermera. Este es un pinchacito, ¿cierto? Hay distintos test, hay test que también son nasofaringe y hay test que son nasales. Perfecto. Y lo que hemos visto, porque estos test se están aplicando, por ejemplo, en colegio, es que son, después de que uno ya lo hizo, algunas veces se puede hacer, digamos, personalmente. O sea, uno aprende a hacer este test cuando se lo hace con cierta frecuencia. Puede no ser el caso de los viajeros, puede ser que un viajero, ¿cierto?, no está acostumbrado a hacer esos test. Entonces ahí quizás es bueno tener algún tipo de supervisión. Pero, por ejemplo, hoy día igual a muchos viajeros los van a ver a la casa, ¿cierto? Los van a supervisar a la casa que esté cumpliendo la cuarentena. Perfectamente ahí se le podría hacer un test, ¿cierto? Por alguien que ya esté, ¿cierto?, que esté entrenado a hacer estos test. Son test que son más baratos y el resultado es inmediato. O sea, le hace el test en el domicilio, de los 15 minutos sabe si esa persona está infectada o no. Y si está infectada, obviamente esa persona tiene que validarse después con un PCR, y se valida con un PCR y guarda la cuarentena como una persona contagiada. Y así evitamos que alguien al quinto día salga todavía estando infeccioso. Y ese es un poco el objetivo de estos test. Ahora, estos test se han implementado de forma muy masiva. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, a los niños los testean 2 o 3 veces por semana con estos test. Y se hacen los test en el colegio. En Inglaterra la gente se hace test también en la casa. Y en otros países regalan test a la gente que quiera testearse en la casa. Por ejemplo, en Estados Unidos y Inglaterra se han evitado hacer cuarentenas de cursos. Por ejemplo, si hay una persona en un curso que está contagiada, en Chile ese curso entero se va en cuarentena 10 días. Claro, contacto estrecho, profesor y todo, claro. Unidos, tú los testeas, los empiezas a testear, siguen en clase y los empiezas a testear todos los días, de tal manera que si alguien se contagió, lo pillaste. Y eso, nuevamente, si quieres relajar las cuarentenas, el test te permite relajar las cuarentenas sin agregarle riesgo al brote. Profesor, yo me recuerdo que junio, julio, la subsecretaria Paula Daza había mencionado, ¿cierto?, que se iban a comenzar a aplicar estos test como una estrategia, ¿cierto?, complementaria a lo que estábamos haciendo en ese momento con respecto a la pandemia. ¿Por qué cree usted que todavía eso no se ha visto, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿cierto? Ahora estamos próximos a que en 3 meses más ya parta el verano, o sea, partan las vacaciones de verano, ¿cierto? Hay mayor tránsito de pasajeros. La importancia, ¿cierto?, de poder tener esta estrategia en el aeropuerto, que es un punto neurálgico, ¿no? Sobre todo cuando tenemos variantes nuevas, como la variante Delta, que es una variante de precaución, de preocupación. Claro, nosotros proponíamos una estrategia que se llamaba aeropuerto seguro. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Cuando una persona llega infectada al aeropuerto, si está infectada, está infectando, está infecciosa, no sabe que está infecciosa, pero está infecciosa, le hace el PCR y el PCR va a salir positivo, pero va a salir positivo mañana, ¿cierto? No sale hoy día. Entonces, esa persona estuvo en un aeropuerto circulando, ¿cierto?, en la fila, en Policía Internacional, en las maletas, infectando, y vamos a ver recién mañana. El PCR, la gran desventaja del PCR es que se demora un día o más. Entonces, no nos sirve para mantener un aeropuerto seguro, porque los infectados que detectamos, el daño ya está hecho. Eso se podría corregir con un test de antígeno. Claro. Si complementamos el test PCR con un test de antígeno que demora 15 minutos y vale 4.000 pesos, tenemos un aeropuerto seguro. Profesor, ¿ustedes hicieron una simulación en el aeropuerto? No una simulación física, una simulación en un computador. Yo creo que aquí hay un debate con el tema de los test de antígeno. Hay un debate que dice que el test de antígeno no es tan bueno como la PCR. No detecta al mismo nivel de precisión que la PCR. Y es verdad, es inferior por detección, pero detecta al tiro. Y el hecho de que la PCR se demora un día te genera riesgo, porque tiene la gente circulando. Te doy otro ejemplo. Hubo un concierto hace poco en la sala SCD de los Chanchos en Piedra. No sé si supieron de este concierto. Fue organizado, de hecho, por la Universidad de Chile. Sí. Exacto. Entonces, la Escuela de Medicina
tomaron esto como un experimento y el laboratorio de nuestra universidad, que hace test PCR, tuvo los resultados en 3 horas. Entonces la gente fue en la mañana, se hizo el PCR, a las 3 horas le tuvo el resultado PCR y nadie contagiado entró al Claro, hubo cero contagios, sí. Una semana después los testeamos de nuevo y hubo 0 contagios. O sea, logramos hacer un recital de los chanchos en piedra seguro. ¿Ok? Pero eso se hace con un PCR que está en 3 horas, porque si el PCR se hubiera demorado un día, no hubiéramos detectado los casos contagiados que hubiesen entrado al concierto. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene el PCR. Para este tipo de actividades ¿cierto? Es menos práctico. Entonces, para eventos deportivos, por ejemplo, ¿cierto? Cuando los niños van a tener que jugar fútbol, uno puede hacer un test de antígeno antes, ¿cierto? Y dice ya, efectivamente, la probabilidad de que alguien esté contagiado es muy baja y generas como una burbuja segura. Todos los que entraron a la burbuja entraron con test negativo y por lo tanto la probabilidad de que haya un brote es muchísimo menor, es 20 o más veces menor. Entonces, esto es, digamos, en ese sentido, para ese tipo de actividades, el test de antígeno al final resulta ser más efectivo que la PCR, no por el poder de detección, sino por la velocidad en que te entrega el resultado. Claro, usted decía, un test de PCR puede estar en un día y hay algunos lugares donde incluso se demoran más, 48 horas, y son 48 horas que esa persona puede estar, ¿cierto?, circulando y contagiando a otros. Lo quiero invitar ahora, profesor, a que revisemos una consulta que nos llega justamente a nuestro programa, porque también tenemos espacio para que nuestro público nos haga consultas a los especialistas. Pero lo invito a revisar el siguiente video. Acá en Barcelona es mucho más flexible el uso de mascarilla. ¿Creen que lograremos esas medidas en nuestro país? Y segundo, respecto a la nueva fase, ¿creen que serán exitosas considerando la variante Delta? Profesor, está la consulta que nos llega desde España. Fíjese, hoy día, ya hablando de fronteras, ¿cierto? Salimos de Chile, porque por lo general teníamos consultas desde las distintas regiones, y hoy día es desde España que nos llega esta consulta que nos hace Nicole. ¿Qué opina, profesor? ¿Lograremos implementar esta medida, ¿cierto?, de mayor flexibilidad en cuanto al uso de mascarilla? A ver, en toda la pandemia lo que hemos visto es que cada vez que tomamos una medida de mitigación tenemos que evaluar la costo-efectividad. ¿Cierto? Tenemos distintas alternativas, ¿cuál es la que es más costo efectiva? La mascarilla no es una medida que tenga un alto costo. ¿Cierto? No tiene un costo muy alto usar la mascarilla en distintos ambientes. ¿Cuál es la efectividad? La pregunta es, ¿cuál es la efectividad de la mascarilla? Entonces, es difícil hacer un experimento controlado en donde tú a gente le pongas mascarilla y a otra gente no le pongas mascarilla y veas quién se contagió más, ¿cierto? Probablemente ese experimento va a ser difícil de hacer. Nadie te va a dejar hacer ese experimento. Pero se han hecho algo que trata de replicar un experimento. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que decretaron obligatorio el uso de mascarilla en los colegios. Y hay otros distritos que no lo pusieron obligatorio. Y de hecho en algunos lugares incentivaban a no usar mascarilla. Entonces uno mira después los datos de qué pasó con los contagios en esos colegios. Y uno ve que los contagios en los colegios que usaron la mascarilla eran muchísimo menor que los contagios que ocurrieron en los colegios que no usaban mascarilla. Entonces esto nos dice que la mascarilla es una medida muy efectiva para evitar los brotes en colegios. Y uno esperaría que en otros ambientes cerrados, como los trabajos y el transporte público, la mascarilla va a ser un muy buen mecanismo para predecir los contagios con una alta costo efectiva. Muy costo efectivo. Costo efectivo significa que el costo es bajo relativo a la efectividad que tiene. Entonces, pienso yo, hay ciertas cosas donde vamos a tener que seguir usando mascarilla por un buen tiempo, hasta que no tengamos cierta evidencia suficiente de que, de que la pandemia ha llegado a un nivel que está, digamos, ya fuera de riesgo. Y lo que vemos hoy día, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde efectivamente hay algunos ciertos colegios que mantienen abiertos, funcionando sin mascarilla, que se han disparado los contagios. Población que además no está vacunada, son ambientes donde todavía no está toda la gente vacunada. Entonces, pienso yo que hay que ser muy cuidadoso con levantar el uso de la mascarilla en ese tipo de ambientes. En otro tipo de ambientes, como por ejemplo circulando en la calle o en las plazas, no sé, no tengo evidencia científica al respecto. Pero la evidencia científica que tenemos en los colegios y en ambientes cerrados es que la mascarilla es muy efectiva.
Perfecto. Profesor, nos llega otra consulta también que tiene que ver con los test de antígeno, pensando en quienes están siguiendo esta entrevista y se preguntan, chuta, ¿podré, por ejemplo, un director de un establecimiento, tengo acceso a comprar estos test de antígenos? ¿Se pueden conseguir libremente? Pensando en comunidades, por ejemplo, educativas que quisieran implementarlos como medida estratégica complementaria a lo que ya estén haciendo, o algún club deportivo, dado los ejemplos que nos daba usted. Esto, en el fondo, quizás potenciar su uso masivo, ¿cierto? ¿Y dónde podemos conseguir este tipo de pruebas? En Chile hay una lista larga de test de antígeno que ya están aprobados por el ISP. Algunos fueron certificados por el ISP con experimentos que se hicieron, digamos, in situ. Y hay harta disponibilidad de estos test, hay distintas marcas. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa el test de antígeno Abbott. En Chile los consultorios utilizan el test de antígeno Roche, pero hay otras marcas, digamos, se pueden obtener. Efectivamente, en Chile el acceso a estos test en farmacias y otros no ha sido bueno. De hecho, me ha tocado gente que ha ido a comprar este test y le dan otro test, que es el test de anticuerpos, porque tiene nada que ver. Entonces, es importante tener claro qué es lo que hace este test. Este test trata de detectar gente que está infectando. Este test te detecta si tú estás infeccioso, con alta probabilidad. Entonces, para ese uso es muy efectivo. Hay laboratorios, se pueden consultar con los laboratorios que indiqué recién, y se pueden comprar directamente. Es muy importante, esto no es para autodiagnóstico. Esto, o sea, cuando a uno le sale un test de antígeno positivo, tiene que certificarlo con un PCR, porque si no, nadie sabe que estuviste contagiado, además. Entonces, estos tests se utilizan como un test que se llama screening, identificar cierta gente que tiene una alta probabilidad de estar contagiada, que después se confirma con un test PCR. Son muchas las preguntas que quedan, profesor, se nos pasó volando, como se dice, ¿cierto? Esta media hora de programa. Le queremos agradecer por su respuesta, todos los datos que nos entrega y por esta interesante investigación que han estado desarrollando, ¿cierto? Desde la Universidad de Chile, y el rol también de la academia, justamente, que ha quedado evidenciado a lo largo de toda esta pandemia con iniciativas tan importantes como, por ejemplo, el COVID, donde usted también participa semanalmente ahí con los informes y los análisis. Exactamente, y además lo importante esto es que la universidad juega un rol importante porque ha sido investigación multidisciplina. En ICOVID tenemos ciertos investigadores académicos de distintos departamentos, y lo mismo ha sucedido con el trabajo que te mencioné en el aeropuerto, o sea, que hay colaboraciones con la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, con biotecnólogos, con bioquímicos, con doctores, con enfermeras. Entonces, esto la verdad que para poder llegar a este nivel de avance requiere que las distintas disciplinas colaboren. Así es, así es. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Con Ojo Clínico. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. El programa de hoy día se pasó pero volando porque estuvimos abordando, ¿cierto? Varias cosas. Primero, la variante Delta, en qué consiste, cómo está actualmente en nuestro país, las cifras que revisábamos también, ¿cierto?, en la introducción del programa. Lo analizábamos con el profesor Cavada. Es importante, ¿cierto?, que miremos lo que está pasando hoy día y lo comparemos también con lo que pasó el año pasado, misma fecha. Hay una reducción importante de contagios, un 60%, nos decía él, ¿cierto? Pero esto es gracias a las medidas que hemos ido tomando, entre ellas la vacunación. Lo importante, ¿cierto?, de ser parte de este proceso, de recibir las vacunas, las dosis de refuerzo también, ¿cierto?, siguiendo el calendario del Ministerio de Salud. Él hablaba de la eficacia que las vacunas han tenido tanto en el control de enfermedades más graves y también en las hospitalizaciones y también en la posibilidad de tener una infección más controlada y no terminar, ¿cierto?, con un fallecimiento de una persona, de un ser querido. También hablaba él de que hay que seguir cuidándose, hay que seguir con las medidas sanitarias, ¿cierto?, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, y que quizás de aquí al 2024, si es que la proyección que nos planteaba él es
se cumple, ya podríamos estar retomando la normalidad que conocimos antes de la pandemia, antes de que llegara, ¿cierto?, el primer caso a nuestro país y también pasara esto en todo el mundo. También con el segundo invitado abordamos una interesante investigación que va de la mano también de las medidas que hay que tomar. Él hablaba de este enfoque multisistémico, ¿cierto?, donde hay que tomar varias medidas, el uso de mascarilla, lo decíamos, las medidas de autocuidado, también el testeo, la importancia de poder contar con un testeo más focalizado, por ejemplo, a través de estos test de antígeno que se complementan a los test más tradicionales, a los test de PCR, pero que tienen la particularidad de que su resultado es más rápido, su manipulación es más simple, más rápida, y eso hace que podamos tener, ¿cierto?, un resultado ya más efectivo, más rápido a la mano, y eso puede hacer también que podamos evitar mayores contagios o nuevas olas. Él hablaba de, por ejemplo, usar este tipo de testeos en colegios, en centros deportivos, en los trabajos, para tener también una trazabilidad, un testeo más local, lo que permitiría también tener mayor control de esta pandemia. Es parte de lo que abordamos durante esta hora de programa. Desde ya los dejamos completamente invitados a todos, a todas, para que sean parte de nuestro próximo capítulo, la próxima semana, siempre buscando interesantes invitados, investigaciones, compartiendo con ustedes información de calidad en Uchile TV. Siga nuestra compañía, siga, ¿cierto?, acompañado de esta buena señal Uchile TV. Nos reencontramos nosotros la próxima semana. Que tenga muy buenas noches.